Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga. Continuamos en nuestro estudio de la palabra del Señor y hoy vamos a concluir con el reinado del rey Joás y vamos a ver el final y todos sus hechos malos comienzan en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, del 17 al 21. Pero Reyes no nos menciona su muerte ni sus malos hechos. Así es que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 15 al 27, y así vamos a ver cómo termina este rey que comenzó bien, pero tristemente no terminó bien. Habíamos dicho en el estudio anterior que Joás no tuvo una entrega total, fue una entrega a medias. Mientras vivió el sacerdote Joiada, él hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero a la muerte de Joiada se desvió a la adoración de los ídolos por consejo de aquellos que no temieron a Dios. Para tener una visión más clara, vamos a ver en el segundo libro de Crónicas el pecado de Joás y las trágicas consecuencias. Para esto nos vamos a ir al capítulo 24 del segundo libro de las Crónicas y vamos a iniciarnos en el verso 15. Y la palabra del Señor dice así: Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Ve aquí qué hermosa honra le dieron al sumo sacerdote. Mas Joiada, ya lo leímos, envejeció y lo sepultaron con honra en la ciudad de David con los reyes. Por haber hecho, como ya escuchó, bien, él hizo bien con el pueblo de Israel, hizo bien con Dios e hizo bien para con la casa de Dios. Fue un hombre de honra y Dios siempre honrará a quienes le honran. Y no solamente de labios, sino con sus hechos, amando a su pueblo, amando a Dios y amando la casa del Señor. Pero en contraste vemos el verso 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. ¿Qué pasó cuando vienen estos príncipes de Judá? Y al ofrecerle obediencia a Joás, recordemos que Joás no era una persona experta, no tenía experiencia en cuanto a reinar. Vinieron los príncipes y lo aconsejaron. Y él, que cuando él los oyó sus consejos, oyó cosas que no eran de la sabiduría de Dios, entonces desampararon la casa del Señor. Y Joás no tuvo un compromiso estable con Dios, ni tuvo afecto por el sacerdote Joiada, el cual le había salvado la vida junto con su esposa Josaba. Ellos dieron su vida para proteger la vida de Joás. Qué terrible es cuando el pecado, amado, se posesiona del corazón. Cuando el pecado entra al corazón, se olvidan los principios bíblicos. También se olvida de los afectos de aquellos que un día nos guiaron hacia la verdad de la palabra del Señor. Me recuerda a Judas, quien comía en la mesa con el Señor Jesús e hipócritamente escondía su pecado. Él se quería ver muy cercano del Señor Jesús, sentado a su lado, mojando el pan en su plato, que esa era una señal de una intimidad, de una amistad muy profunda, muy sincera. Pero él estaba maquinando traición en su corazón. ¿Por qué? Porque el diablo ya había entrado a su corazón. En el verso 19 vemos aquí que ellos desampararon la casa, el 18, desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera
y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y aquí el Señor siempre, antes de ejecutar juicio, siempre nos da la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Que perdone Dios. ¿Qué hace el Señor? En el verso 19 dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. ¿Mas qué hicieron ellos? Mas ellos no los escucharon. Vea la dureza del corazón, les envía profetas para hacerlos volver. Siempre la misericordia de Dios está al alcance, pero también del otro lado encontramos el juicio cuando no hay un arrepentimiento. Entonces, como un intento más, el Señor en su misericordia, un intento más de hacerlos volver a Él, lo que hace es, ve aquí, el verso 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. De aquí el intento, otro intento del Señor, enviando al sacerdote que era hijo de Joiada. Pero ¿qué pasa? Que este sacerdote era principal, más alto que el pueblo, como lo acabamos de leer, y él pronunció, este es el que pronunciaba, este sacerdote es el que pronunciaba la bendición sacerdotal hacia el pueblo, sobre la asamblea de Israel. Pero él les dice, él les proclama, les dice, pronuncia también esta sentencia de parte del Señor como un intento de hacerlos volver. No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Este relato no es incluido en el registro de Segunda de Reyes. Por esa razón estamos viendo, les repito nuevamente, Segunda de Crónicas en el capítulo 24. Joás no quiso escuchar a los que Dios había enviado, no quiso escuchar la corrección de parte de los profetas, no quiso escuchar la proclamación de advertencia. Joás no quiso escuchar a los que Dios había enviado para corrección, y como último intento envió al sacerdote Zacarías, pero ellos no quisieron volverse a Dios. Y por haber dejado a Jehová, pues claramente se lo dijo Zacarías, Dios también los iba a abandonar. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Vea cómo respondió el pueblo. En lugar de rendirse a la advertencia que Dios les hacía, a la palabra de Dios, a la misericordia que Dios les ofrece cuando Él intenta hacernos volver. ¿Qué fue lo que hicieron? Todo lo contrario. ¿Sabe qué hicieron? ¿Cuál fue la respuesta? Conspiraron en contra y por mandato del rey apedrearon a Zacarías hasta que murió. Como podemos darnos cuenta, no solo rechazaron el mensaje, sino que también silenciaron al profeta que les habló con palabras de convicción. El verso 22 dice, pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. ¿Por qué pasó esto? Porque no tardó mucho en venir el juicio de Dios. Al siguiente año vino el juicio de Dios. Clark dice, qué hombre tan miserable, hablando de Joás, y tan despreciable fue que pudo empapar sus manos con la sangre del profeta de Dios, el Hijo del Hombre que le había salvado de ser asesinado y que lo puso en el trono. Meditemos en esto, amados en Cristo. Solo el espíritu de Satanás puede impulsar a alguien a actuar de esa manera, a rechazar la palabra, a rechazar a aquellos que traen el mensaje de la palabra de Dios. E inclusive, como en caso de Zacarías, dice apedrearlos. Hoy día no tomamos una piedra del piso
Pero ¿cuántos apedrean a sus pastores, hablando de ellos, difamándolos, por el simple hecho de haberles advertido del juicio de Dios como la misericordia de Dios para el hombre, para que no se pierda, sino que procedamos todos al arrepentimiento? No ha cambiado nada. Aquellos que ya han sido tomados por ese espíritu de rebelión, de espíritu satánico, porque la rebelión es un espíritu satánico, no les importa nada y se olvidan de aquellos que los llevaron de la mano para salvarles su vida a través del camino de verdad y a través del mensaje de la palabra de Dios. Es muy triste esto, pero no es nada que nos pueda sorprender. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Verso 23. Y Joás, rey de Israel, apresó, el capítulo 24, verso 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicio contra Joás. Al año no se hizo esperar el juicio. El impío se jacta de su maldad, pero Dios no tardará en darle el pago a su maldad. Qué ironía, amados en Cristo. Zacarías fue asesinado en el mismo lugar donde su padre, Joaida, había ungido a Joás como rey. En el Segunda de Crónicas 23, 10 al 11. Qué ironía, qué ingratitud. En el verso 23 y 24 pues ya vimos lo que sucedió, cómo Siria atacó a Israel y a Judá. Y esto fue el cumplimiento de lo que había visto el profeta Eliseo, ya había sido revelado acerca de Hazael, y él se entristeció. Hazael, ese era el rey de Siria, fue el que fue a atacar, a cumplir el juicio de Dios, sin él saberlo. Pero el profeta, cuando miró a los ojos de Hazael, que no era rey en ese tiempo, se entristeció al ver lo que vendría para Judá y para Israel. Eliseo vio la crueldad de lo que haría el ejército sirio, y Dios entregó en sus manos un ejército más numeroso que el ejército sirio. ¿Por qué? Porque Dios estaba en esto. Dios entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto ellos habían dejado al Dios de sus padres. Así como leímos, ejecutó juicio Dios contra Joás. La victoria las habían obtenido los sirios, aunque ellos habían venido con poca gente. El rey Joás quiso que aquel que comenzó bien no pudo terminar bien. Los cercanos a él se sintieron motivados a asesinar a Joás. Vea, la paga del pecado es muerte. Aunque él no comenzó bien, mejor dicho, pero no terminó bien. Pero los cercanos a él, los príncipes, los allegados a él en el trono, se sintieron muy motivados a asesinar a Joás por causa del asesinato de Joiada y del hijo del sacerdote a Zacarías. Como vean, hubo gente que no estuvo de acuerdo en este acto que había hecho Joás, y cuando vieron la derrota que sufrieron por causa del ejército sirio como consecuencia de su pecado del pueblo de Dios, y como Dios ejecutando el juicio, entonces ellos se sintieron motivados a terminar con la vida del rey Joás. Spurgeon dice: es más fácil construir un templo para Dios. Eso es lo bueno que había hecho Joás. O reconstruirlo, como lo hicieron. Sin embargo, él no fue un templo donde morara la voluntad de Dios en su vida. No es suficiente seguir una religión, amados en Cristo. Debemos de tener una vida santa, siendo renovados día a día por medio del Espíritu Santo. Como ya vimos, así fue terminada la vida del rey Joás,
y no hay registro de que Joás se haya arrepentido. Qué triste. Por lo tanto, tampoco fue honrado en su muerte. No fue sepultado en los sepulcros de los reyes, como lo fue Joiada. Él fue sepultado en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Lo que aprendemos de Joás aquí es, vemos a un hombre débil que puede ser influenciado al mal. El apóstol Pablo escribe en Corintios 16, verso 13, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Tristemente, Joás se dejó llevar no por los principios que aprendió de la palabra del Señor, sino que se dejó llevar por los consejos sin la autoridad de Dios, dejándose llevar como las hojas que se las lleva el viento para perdición de él mismo y para Judá e Israel. Todas las escrituras nos exhortan a ser valientes y permanecer firmes en la fe. Pero, escuche esto, el contraste. Cuando encontramos en la Biblia, pero, estamos hablando de un contraste, algo positivo y algo que es en contra, que es contrario. Pero aquellos que son fluctuantes, que se dejan llevar fácilmente por lo que otros consideran que es la verdad, caerán fácilmente como cayó Joás. Joás se dejó llevar como una hoja movida por el viento. Una persona sin principios y sin valores es una persona sin rumbo. Hay un refrán marinero que dice, no hay viento favorable si no sabes a dónde vas. En Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, astucia, engaño, artimañas de hombres que para engañar emplean astucias de artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dejémonos guiar, amados en Cristo, por la verdad y no por los consejos de error que emplean aquellos que con engaños y con astucias tratan de apartarte de la verdad o de apartarnos de la verdad, de la única verdad que es el consejo de la palabra de Dios. Veamos tristemente cómo termina Joás, asesinado, sin honra. ¿Por qué? Porque no hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. Podemos comenzar bien, en el primer amor, pero si no continuamos en ese primer amor, hay un peligro muy grande. Podemos caer como cayó Joás. Debemos de permanecer firmes desde el día que somos salvos hasta el día que Cristo venga o vayamos a su presencia. Lamentablemente, el fin de Joás fue muy, muy lamentable. Veamos aquí, quiero terminar con esto, en Segunda de Reyes, para terminar este capítulo. Dice, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y los sepultaron con sus padres, en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. No dice que lo sepultaron en el sepulcro de los reyes, pero sí en la ciudad de David, donde estaban sus padres. Y recuerde que sus padres no habían sido sepultados con honra. Por lo tanto, vemos que él mismo no fue sepultado con honra. Dios siempre honrará, le repito, a aquellos que le honran. Dios es misericordioso a través de su palabra, y veamos estos ejemplos para no ser fluctuantes y permanecer firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones.
Jesús el Nazareno a predicar. Y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo, Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis haciendas y muriera en la hoguera del dolor, estas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el